Un cordial saludo para todos. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Fundamentos Espirituales 2. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Alabado sea el Señor. El Señor es maravilloso, gloria a Dios. Continuamos con este discipulado. Hoy nos corresponde, ya lo dije, la clase número 98. Estamos en el estudio de Hechos de los Apóstoles. Conocer como discípulos del Señor Jesucristo cómo fue el nacimiento y el desarrollo de la iglesia cristiana en el mundo. Y lo encontramos en este libro histórico del Nuevo Testamento que es Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. En el capítulo 11 encontramos una nueva historia ya del apóstol Pablo, eh, el apóstol Pedro, perdón, que tuvo una visión en el capítulo anterior, Cornelio, y llamó por orden de un ángel llamar al apóstol Pedro. Pedro lo visita, empieza a hablarles el evangelio del Señor Jesucristo, y Cornelio con toda su familia y sus amigos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, y todos eran gentiles. Cuando vieron que fueron llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pedro les preguntó: ¿acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados si ellos fueron llenos del Espíritu Santo, así como lo fuimos nosotros? Entonces mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Hoy continuamos en Hechos capítulo 11. Tiene un subtítulo que dice: Informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Se está refiriendo al capítulo 10, cuando Pedro fue donde estos gentiles, era un principal de del imperio romano en esa época, pero era un hombre temeroso de Dios. Y como lo decía en la introducción, mandó, estaba orando, tuvo una visión y un ángel le dijo que ordenara venir a Pedro. Este hombre fue lleno del Espíritu Santo con todos los suyos, y Pedro regresa a Jerusalén para contar lo que había ocurrido. Y dice la palabra que todos los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea quedaron impresionados de que también los gentiles habían recibido el Evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de los hombres incircuncisos y has comido con ellos? Resulta increíble, ¿verdad? Cualquier otro se hubiera regocijado de que gentiles, personas no nacidas en el Estado de Israel, hubieran sido llenas del Espíritu Santo de Dios, como ocurrió con Cornelio y toda su familia. Sin embargo, miramos hasta dónde llega la hipocresía de muchas personas. La orden que el Señor Jesucristo le había dado a sus discípulos, ahora apóstoles, era de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, a ser los discípulos, y debían ir a predicar hasta lo último de la tierra, a todas las naciones. Sin embargo, acá encontramos algunos personajes recriminando a Pedro porque había ido a los gentiles. Y Pedro fue a los gentiles no por su propia voluntad, sino que Dios mismo se apareció a este gentil llamado, alabado sea el Señor, bueno, al que acabé de citar. Y Pedro en obediencia fue donde él y estaba listo con toda su familia y recibió al Señor Jesucristo, alabado sea Dios. ¿Cómo entender
lo que había en el corazón de estas personas que empezaron a recriminarle porque había ido donde Cornelio, a cumplir lo que el Señor le había ordenado. Y acá encontramos, gloria a Dios, cómo estas personas empiezan a inquirir, a levantarse contra el apóstol Pedro. Y hoy día ocurre lo mismo, porque eran espíritus de demonios, eran demonios que estaban en estas personas y ellos estaban en la iglesia. Alabado sea el Señor. Y decían, ¿por qué ha entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Pedro tiene que recurrir en ese momento a la visión que él tuvo, gloria a Dios. Y les dice, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y recordamos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel había recibido la orden de Dios a través de Moisés de no comer animales inmundos. Y recordamos también que en el Antiguo Pacto Dios, el creador de los cielos y de la tierra, Yahweh, Jehová, se había manifestado exclusivamente al pueblo de Israel. Era un pueblo separado de todas las demás naciones de la tierra. Y Dios quería que ellos se mantuvieran puros y no debían comer esa clase de animales. Por eso fue que Pedro le dice, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca. Se refería a que él en obediencia a lo que Dios había ordenado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pues no comía ningún animal que llamaban común o inmundo. Pero el Señor le dice por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Ahora dice, lo que Dios limpió. Es bien interesante analizar esta parte B del versículo 9 de Hechos 11. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Dios mismo. ¿Quién limpió a la humanidad de sus pecados? El Señor Jesucristo, su sangre preciosa. Y acá dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Yo no sé quién sea para ti el Señor Jesucristo. Acá la palabra dice Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Alabado sea Dios. Versículo 10. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Le estaban recriminando al apóstol Pedro por haber ido donde estos incircuncisos. Alabado sea Dios. Y él tiene que narrarles la historia de lo que le había ocurrido. Y acá les dice, y el Espíritu Santo me dijo que fuese a ellos sin dudar.
¿Cómo escuchaba el apóstol Pedro al Espíritu Santo? Y sabía que era el Espíritu Santo por la relación que él tenía con Dios. Si a usted el Espíritu Santo le ordena hacer algo, ¿lo haría o no? Y más tratándose de cumplir, de que salieran a cumplir la gran comisión. Alabado sea el Señor. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Les está contando la visión que tuvo este varón y cómo fue que él, obedeciendo al Espíritu Santo, fue hasta donde estaba este varón, reunido con su familia y con sus amigos más cercanos. Y dice el apóstol, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Se está refiriendo al día de Pentecostés, el día que nació la iglesia del Señor Jesucristo. Y como Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta en pie y les dice, ustedes fueron los que mataron al autor de la vida. Dice que se contristaron, se compungieron de corazón y le decían a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y acá en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, años después, estaba donde estos varones, donde esa familia, que todos eran incircuncisos, y de igual forma les predicó el Evangelio y los bautizó también a los gentiles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conforme lo había ordenado y lo había hecho en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Ahí ya no había judíos, todos eran gentiles. Gloria al Señor. ¿Sería que Pedro le estaba llevando la contraria al Señor Jesús? ¿O sería que Mateo 28, 19, algo ocurrió y esa parte B de ese versículo fue cambiada? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo en ambas oportunidades. Acá fue guiado por el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Tuvo que Pedro levantarse y explicarles en detalle, por supuesto que con el respaldo del Espíritu Santo de Dios, porque acá dice callaron, enmudecieron. No tenían nada que poder decir ante lo que había ocurrido, de que habían sido llenos del Espíritu Santo y que habían sido también bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y si nosotros escudriñamos todo el Nuevo Testamento, miramos que todos los bautismos, tanto de los judíos como de los gentiles, se hicieron en el nombre del Señor Jesús. Lo hizo el apóstol Pedro, lo hizo Felipe, el apóstol Pablo. Todos bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Porque Colosenses 3:17 enseña que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Alabado sea Dios. Así que cuando escucharon
la narración del apóstol Pedro, por supuesto lleno del Espíritu Santo, callaron. Cuando se levanta el enemigo, nosotros tenemos que acudir a la palabra de Dios escrita, porque es la palabra, la espada del Espíritu Santo de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, que desarma al enemigo, que se levanta contra cualquier hombre o mujer que anuncie el Evangelio del Señor Jesucristo, que lo enseñe como está escrito, alabado sea Dios. Acá hay un subtítulo que dice la iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿recuerdan cuando Esteban fue apedreado por consecuencia de predicar al Señor Jesucristo? Dice la palabra que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Tenían miedo, tenían temor, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, es decir, a personas no judías, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Nosotros miramos acá, estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, porque es necesario entender acá qué era lo que predicaban los apóstoles del Señor Jesús, cómo nació su iglesia, cómo creció, cómo le anunciaban el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Y acá dice que era lo que enseñaban el Evangelio del Señor Jesús, cumplimiento de la gran comisión. ¿Estamos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo puro, limpio, o de pronto lo revolvemos con la ley que fue dada al pueblo de Israel? Nosotros tenemos la ley, estamos bajo la ley de Cristo Jesús. Ahora, sabemos que toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. Sin embargo, el mismo Espíritu Santo nos muestra que el Antiguo Testamento fue dado al pueblo de Israel, fue la relación de Dios con el pueblo de Israel, que para nosotros los gentiles está escrito como ejemplo. Ahora, en el Antiguo Testamento, pues encontramos principios y leyes que se cumplen hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero que la doctrina como tal, que está en el Antiguo Testamento de manera literal, fue para el pueblo de Israel. Acá los apóstoles del Señor Jesucristo estaban en el proceso y se estaba entre la transición de la ley mosaica y la gracia del Señor Jesucristo, ahora bajo la ley de Cristo. Por eso él, la noche que fue entregado, tomó pan, tomó vino, comieron el pan, les dice, este es tipo de mi cuerpo que por vosotros es molido. Y tomó la copa y les dice, esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Estamos bajo un nuevo pacto que fue dado tanto a los israelitas o al pueblo de Israel como al resto de las naciones de la tierra. Nosotros los gentiles, los que no nacimos en el Estado de Israel, nunca recibimos la ley, no fue para nosotros, fue para el pueblo de Israel. Repito, debemos conocerla, escudriñarla. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, es el cumplimiento de todo lo que Dios les habló a su pueblo que vendría, que ocurriría. Ese tesoro escondido que Dios le hablaba en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Se refería al Señor Jesucristo, a la manifestación de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Se refería a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Se refería a la iglesia del Señor Jesucristo, que era un tesoro escondido, que solamente los padres de la fe como Abraham lo veía de lejos, lo creía, esperaba que llegara
el nacimiento del Señor Jesús, porque Dios le había dicho que de él vendría la raíz de David, y que en Abraham y en esa raíz de David serían benditas todas las naciones de la tierra. Hasta ese momento de Malaquías, los únicos que conocían a Dios, al verdadero Dios, era el pueblo de Israel. Pero ahora en el Señor Jesucristo, cualquier ser humano de cualquier parte de la tierra puede ser salvo, puede ser libre, puede ser bendecido y tener vida eterna. Por eso se hace necesario predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, no revolverlo, conocer lo que es la doctrina del Señor Jesucristo. Y está desde Mateo hasta Apocalipsis. Alabado sea el Señor. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Acá está hablando ya al pueblo de Israel. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, una ciudad, un territorio que no era del pueblo de Israel, que eran gentiles. Dice la palabra, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor Jesús, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Nadie puede llamar Señor a Jesús de Nazaret sino por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando se comparte el Evangelio, las personas escuchan, pero es el Espíritu Santo de Dios el que los convence, el que los redarguye de pecado, para que la persona abra su corazón al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra, porque este varón era bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Fe en el Señor y en que su palabra es verdad. Gloria a Dios. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Las personas creen en el Señor Jesucristo cuando se les predica su evangelio. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por vez primera en Antioquía. A los discípulos se les llamó cristianos por vez primera en ese territorio, alabado sea Dios. Nosotros somos cristianos porque hemos nacido de nuevo en el Señor Jesucristo, porque en Él estamos, somos de Él, somos propiedad del Señor Jesucristo, nacimos de nuevo en Él, por eso somos cristianos y somos hijos de Dios. Y esto empezó allí en Antioquía, gloria a Dios. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Aquí vale la pena detenernos y analizar algo. Acá ya se estaba implementando, si se quiere dar este término, llevando a cabo y desarrollando la gracia, la dispensación de la gracia. Ya se había pasado de la ley a la gracia. Y aquí encontramos algo interesante para analizarlo. En aquellos días unos profetas, puedes subrayar ahí la palabra profetas, descendieron de Jerusalén a Antioquía. Hay personas que dicen que hoy día ya no hay profetas. Lo que pasa es que infortunadamente hay profetas falsos y han hecho que las personas en algunos casos ya no crean en ningún tipo de profecía porque han hecho mucho daño. Sin embargo, es una estrategia del enemigo, porque cuando nosotros leemos precisamente en Efesios, dice la palabra que el Señor Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a un varón perfecto, a la estatura del Señor Jesucristo. Se requieren los 5 dones ministeriales. Claro, sabemos que hay falsos, pero acá en la iglesia primitiva habían profetas. Dice, y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Lo que ocurre es que ahora el oficio del profeta es muy diferente al oficio del profeta del Antiguo Testamento. El oficio del profeta en la ley era muy distinto al oficio del profeta hoy en la dispensación de la gracia. En la ley, el profeta recibía de Dios, no había texto escrito, recibía de Dios la palabra, iba y le anunciaba al pueblo lo que Dios les quería decir, lo que debían hacer, lo que no debían hacer, los exhortaba, los consolaba, los edificaba a través de la palabra de estos profetas. Hoy, alabado sea el Señor, el propósito de la profecía tiene esas 3 características: exhortar, consolar y edificar. Antes Dios guiaba a su pueblo Israel a través del profeta. Hoy día ya no nos guía a través de un profeta. Hoy dice la palabra que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la gran diferencia entre el oficio del profeta de la ley y el oficio del profeta hoy en la dispensación de la gracia. Hoy nosotros no podemos ser guiados por hombres o mujeres a través de la profecía, porque quien nos guía es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Qué lindo cuando la iglesia se apoya mutuamente y cuando vemos un hermano o hermana en necesidad o una familia, entre todos lo apoyamos. Cuando los vemos afligidos les damos una palabra de ánimo, de consuelo. Gloria al Señor, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Es maravilloso recurrir a las Sagradas Escrituras para conocer qué era lo que enseñaban los apóstoles. No podemos enseñar cosa diferente, porque es la gran comisión ordenada por el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Maravilloso ver cómo acá, finalizando este capítulo, en esta región que no era de el pueblo de Israel, la iglesia se apoyaba, se ayudaba en sus necesidades. Qué bueno de verdad que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos. Y más cuando están atravesando una necesidad. Hoy día el oficio del profeta en la dispensación de la gracia es anunciar, tomar la palabra escrita de Dios y enseñarla. En este momento yo estoy profetizando. En el Antiguo Testamento recibían la palabra de manera literal del Señor y la transmitían de manera oral. Hoy nosotros la tomamos desde la palabra escrita de Dios y la transmitimos para edificar, para exhortar y para consolar. Un profeta, vuelvo y repito, no puede guiar a nadie. Hoy el Espíritu Santo de Dios es el que guía a su iglesia. Padre, te doy gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo precioso que nos has permitido compartir esta clase de Fundamentos Espirituales 2. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque está con nosotros. Y tú eres soberano. Y claro que hoy día también tú cuando quieres hablarle a una persona de manera específica también lo haces.
y das una palabra profética, porque así como hay profetas falsos, también tú tienes profetas. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque tu palabra es vida. Y a través de tu preciosa palabra hay salvación, hay sanidad, hay restauración y vida nueva. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesús. Por tu palabra declaramos en este instante sanidad en esa persona que tiene ese dolor de estómago. En esta hora, en el nombre del Señor Jesús, desaparece ese dolor, desaparece esa migraña, ese problema óseo se va fuera. Esos cálculos se desintegran sin hacer ningún daño. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora hay sanidad allí en esa pierna, la pierna derecha, exactamente en esa rodilla afectada, hay sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Tú eres bueno y maravilloso. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.